Los manuales estaban en alemán, las órdenes eran claras, el Wehrmacht, con toda su maquinaria bélica, no destruía los botines británicos, los usaba. El Bren capturado no era un estorbo, era un tesoro. Los soldados de Hitler valoraban la precisión inglesa tanto como la propia. La propaganda hablaba de superioridad técnica, pero la realidad en el frente dictaba otra cosa. Los alemanes imprimieron guías de uso masivas para sus tropas. Aquello no era una casualidad, era el síntoma de un vacío en la defensa británica que Londres tardó años en entender. La Gran Bretaña de los años 30 vivía en el pasado. Su doctrina de fuego era una reliquia de las trincheras. El soldado de infantería cargaba con el Lewis, un monstruo de acero diseñado para una guerra que ya no existía. 13 kilogramos de peso, una ametralladora que pesaba 3 veces más que un fusil estándar. ¿Cómo podía un hombre correr con semejante lastre? No podía. El cargador de plato era lento, se atascaba con el barro. El cañón, envuelto en un tubo grueso como el de un cañón, se calentaba tras unos pocos ráfagas. No había cambio rápido, el arma simplemente dejaba de disparar. El Vickers no era la solución. Su sistema de refrigeración por agua funcionaba, pero pesaba demasiado. Era una pieza de artillería estática, útil para defender una posición fija, inútil para la guerra de movimientos que se avecinaba. El mundo giraba hacia el enfriamiento por aire y la movilidad extrema. Mientras Alemania refinaba su táctica de ataque rápido, los británicos seguían anclados en 1918. El Comité de Armas Pequeñas inició la búsqueda de una solución. El problema tenía un nombre, el cartucho .303. Era el estándar del imperio, pero su diseño con pestaña era una pesadilla para las armas automáticas. Mientras el resto del mundo usaba munición sin borde, Londres se aferraba a un casquillo del siglo XIX. ¿Por qué el cargador recto se volvió curvo? La respuesta está en esa pestaña metálica. Al apilar los cartuchos, cada uno se desplazaba ligeramente hacia adelante. La física no negociaba. El cargador se vio obligado a doblarse, adoptando esa forma de banana tan característica. Fue una colisión entre la logística imperial y la ingeniería moderna. El Comité de Armas Pequeñas buscaba una salida. El presupuesto de posguerra estaba bajo mínimos. Producir un diseño propio desde cero era un suicidio financiero. Examinaron el VAR estadounidense. Era eficaz, pero demasiado caro para las arcas británicas. Probaron el Madsen danés, el Hotchkiss francés y el Beardmore Farquhar nacional. Ninguno encajaba. Entonces, las miradas se dirigieron a Checoslovaquia. La fábrica Zbrojovka Brno tenía el modelo ZB-26. Era ligero, fiable y, sobre todo, adaptable. Los técnicos británicos enviaron informes constantes a los ingenieros checos. El resultado fue el modelo ZB-30. Era el primer intento serio de recamarar el diseño para el calibre .303. No fue fácil. Adaptar un sistema diseñado para el proyectil alemán de 7,92 milímetros requirió meses de dolores de cabeza técnicos. Los soldados aprendieron rápido la lección. Aunque el cargador prometía 30 disparos, la realidad en el barro era distinta. Para evitar encasquillamientos, las tropas veteranas solo cargaban 27 o 28 proyectiles. 140.000 disparos. Ese fue el umbral de la agonía en el polígono de tiro. El ejército británico no buscaba un arma delicada, sino una herramienta para una guerra de desgaste total. ¿Soportaría el mecanismo un castigo inhumano? Durante las pruebas de resistencia, los muelles de recuperación se partieron en varias ocasiones. El metal colapsaba bajo el calor y la fricción. Los examinadores no lo notaron. El arma seguía escupiendo plomo sin interrupción. Solo al desarmarla para la limpieza rutinaria, descubrieron los fragmentos de acero rotos en el interior. El ciclo de disparo era tan robusto que ignoraba sus propias heridas. Incluso la carcasa inferior del arma llegó a agrietarse por la tensión mecánica. El receptor presentaba fisuras visibles. No importó. El prototipo continuó disparando hasta agotar las reservas de munición. Este nivel de fiabilidad aplastó a su rival, el Vickers Berthier. Londres comprendió que la ingeniería checa era la columna vertebral que su imperio necesitaba. La guerra inminente obligó a un pacto comercial pragmático. El Reino Unido firmó el acuerdo de licencia con la fábrica de Brno. El precio, 3 libras esterlinas de regalías por cada unidad fabricada. En aquel 1937, 3 libras equivalían al coste de un traje de caballero a medida en Savile Row. Era el precio de la supervivencia nacional. La producción masiva comenzó a finales de 1937.
El arma pesaba 10 kilogramos y ofrecía una cadencia teórica de entre 480 y 540 disparos por minuto. Fue bautizada uniendo las dos sedes de su creación, BR por Brno, EN por Enfield. Brno más Enfield igual a Bren. El Bren no era solo un arma checa con nombre inglés, era una herramienta diseñada para los extremos del imperio. Su sistema de pistón de gas permitía un ajuste rápido. Arena del Sahara o nieve de Noruega, daba igual. El regulador garantizaba el ciclo de fuego tanto a 50 grados bajo cero como a 50 grados de calor extremo. Una versatilidad total para una guerra global. El calor era el enemigo interno. Tras vaciar 10 cargadores, el acero se volvía intocable. Pero los ingenieros eliminaron la necesidad de guantes de amianto. Una pequeña palanca frente al cargador liberaba el mecanismo. El tirador simplemente sujetaba el arma por el asa de transporte de madera. El metal ardía, pero su mano estaba a salvo. Cambio de cañón. 2 segundos, máximo 3. El tubo caliente se deslizaba hacia afuera y el nuevo entraba en su sitio con un golpe seco. Debido al cargador superior, las miras estaban desplazadas a la izquierda del receptor. Era asimétrico, tosco y letalmente eficaz. El Reino Unido estaba listo para el choque. El reloj se detuvo el 1 de septiembre de 1939. 30.000 ametralladoras Bren cruzan el Canal de la Mancha. Parece una cifra imbatible. El mando británico confía en el acero y en el cargador superior de su nueva arma, pero el Blitzkrieg alemán no entiende de números, no lee manuales, solo avanza. La fuerza expedicionaria británica se desmorona en semanas. El Bren, diseñado para la ofensiva colonial, se convierte en el ancla de una retirada desesperada. Los artilleros disparan mientras corren hacia el mar. El humo negro de los depósitos de petróleo de Dunkerque ya mancha el horizonte. No hay contraataque, solo hay huida. 30.000 ametralladoras parecían una fuerza imponente hasta que chocaron con el Blitzkrieg. El sacrificio tiene un nombre, Le Paradis. Apenas 48 kilómetros separan a los Royal Scots de los barcos de evacuación. 30 millas de barro y fuego. Reciben una orden definitiva: detener a la división SS Totenkopf. No es una posición defensiva, es un muro humano para que el resto del ejército respire. Los soldados ocupan los bordes de los caminos. El Bren ruge. El cargador de 30 balas se vacía en segundos. Los SS avanzan entre los campos. El acero británico muerde la vanguardia alemana, pero la masa gris es infinita. Los cuerpos se apilan junto a las ametralladoras. Los artilleros caen. La línea se rompe. Los comandantes de batallón ven los nidos de ametralladoras vacíos. No hay tiempo para el rango. Los oficiales corren entre el fuego y recogen los Bren de los soldados muertos. Mientras los comandantes morían en la retaguardia, las fuerzas principales abandonaban sus armas en las playas. 30.000 ametralladoras Bren cruzaron el canal para detener el avance alemán. Regresaron poco más de 2.000. ¿Cómo armar a un ejército si toda la producción se quedó en Francia? La respuesta estaba en los talleres de garaje. El Reino Unido era una nación desarmada. 2.000 ametralladoras no bastaban ni para cubrir las costas de Kent. El ego militar británico se hundió en la arena de Dunkerque junto a toneladas de acero. El equipo abandonado era la columna vertebral de su defensa. La invasión parecía inevitable. Londres ordenó medidas desesperadas. Surgieron las llamadas armas de garaje. Eran versiones simplificadas, rústicas, fabricadas bajo presión extrema. Así nació el subfusil Sten. Fue el arma más barata de la guerra. Un tubo de acero y un muelle para soldados que no tenían nada para disparar. La batalla de Inglaterra cambió el ritmo. La amenaza de desembarco disminuyó. Las fábricas recuperaron el aliento. La producción de la Bren Mark I dejó paso a la Mark II. Los ingenieros eliminaron lujos innecesarios. El cañón perdió sus aletas de refrigeración. El bípode se volvió fijo. Lograron reducir el costo de fabricación en un 25%. La eficiencia superó a la estética. Las nuevas remesas de ametralladoras no se quedaron en las islas. El mando británico las envió directamente al norte de África. Las 27.000 ametralladoras que no regresaron a Dover pronto aparecieron en los informes de la Wehrmacht. El botín de Dunkerque era masivo. Casi todo el inventario del cuerpo expedicionario británico quedó en la arena. Los alemanes no destruyeron estas armas, las integraron. Berlín las clasificó oficialmente como MG-138E. La letra entre paréntesis indicaba su origen, English.
No eran simples trofeos de guerra, eran recursos estratégicos. El ejército alemán imprimió manuales de instrucción específicos para sus soldados sobre el manejo de la ametralladora inglesa. ¿Cómo adaptaron un arma enemiga tan rápido? Los alemanes ya conocían el diseño. Las fábricas checas ocupadas seguían produciendo versiones originales en calibre 7.92 Mauser. La logística era compatible. El mando alemán asignó estas Bren a unidades de ocupación, defensa costera y destacamentos antipartisanos. El contraste en el frente era evidente. La MG-34 alemana era una joya de precisión, pero delicada ante el barro. La Bren funcionaba donde fuera. En las culatas de madera, la marca MG-138E se grababa sobre los cuños británicos originales. Los soldados alemanes preferían la robustez del diseño capturado antes que la fragilidad de sus propias armas de serie. Mientras los alemanes imprimían manuales para sus trofeos, los británicos reescribían el manual de combate de la infantería. El Bren no era un accesorio, era el sol de un sistema solar de 8 hombres. Un cabo lideraba, un tirador apretaba el gatillo, un asistente alimentaba el cargador y cargaba con el cañón de repuesto. Los otros 5 eran fusileros, pero su prioridad no era su propio rifle. ¿Para qué cargar 2 cargadores que no encajan en tu arma? Para dar de comer al único Bren del pelotón. Cada fusilero sumaba 60 proyectiles extra a la cuenta común. El asistente sumaba 6 cargadores más. En total, la escuadra transportaba más de 30 cargadores. Eran casi 10 kilogramos de acero y latón repartidos entre las espaldas del grupo. 10 kilos de peso muerto que se volvían vitales cuando el enemigo asomaba la cabeza. La estructura era rígida. El fuego automático era el recurso más escaso y, por tanto, el más protegido. Esta formación de 8 hombres se convertiría en el estándar para toda la guerra en el desierto. No había especialistas prescindibles. Si el tirador caía, el siguiente hombre soltaba su Enfield y ocupaba su lugar. Todos los soldados aprendieron a disparar y mantener el ametrallador. El pistón de gas se movía en una línea perfecta, hacia atrás y hacia adelante, sin desviaciones laterales. El retroceso no sacudía el arma hacia los costados, manteniendo el cañón sobre el objetivo. Esta estabilidad mecánica eliminaba el movimiento errático común en otras ametralladoras de la época. En las arenas del norte de África, el Bren demostró que el déficit de cadencia era su mayor ventaja. ¿Cómo podía un arma más lenta superar al fuego rápido alemán? La respuesta estaba en la agrupación de los impactos. Un tirador experto apretaba el gatillo, el bípode ajustable mordía el suelo. La mano firme en la empuñadura de pistola controlaba el salto del metal. Sonaban ráfagas rítmicas de 3 a 5 disparos. No era un estrépito continuo, sino una serie de golpes secos y precisos. Una ráfaga de 5 balas del Bren lograba la misma concentración que 5 disparos individuales de un rifle de precisión. Mientras las ametralladoras alemanas rociaban el área con una lluvia de plomo dispersa, el Bren golpeaba un punto exacto. Los británicos fijaban la vista en los nidos de ametralladoras enemigos. El fuego preciso obligaba a los servidores de las MG alemanas a agachar la cabeza. Un solo servidor de Bren mantenía a raya a toda una posición fortificada, mientras la infantería avanzaba por el flanco. El Bren suprimía los objetivos mediante la puntería, no por saturación de balas. El fuego británico silenciaba los emplazamientos enemigos con ráfagas quirúrgicas. La precisión quirúrgica del arma dictó una nueva doctrina. El mando británico formalizó la táctica de una pierna en el suelo. Funcionaba como un reloj. Mientras un grupo de fusileros avanzaba, el equipo del Bren clavaba al enemigo al suelo con ráfagas precisas. Luego intercambiaban roles. El Bren no barría el campo, eliminaba blancos específicos uno a uno. Los soldados bromeaban con amargura. Decían que el arma era demasiado exacta para ser una ametralladora. A diferencia de los modelos alemanes, que creaban un cono de fuego disperso para frenar oleadas humanas, el Bren agrupaba los impactos en un solo punto. Un error de diseño táctico. Para limpiar una trinchera, a veces necesitas el caos, no la perfección. El intento de convertirlo en un arma universal rozó el desastre. En 1942, durante el ataque a Dieppe, los británicos probaron cargadores de tambor de 100 proyectiles. Era su estreno en combate. El mecanismo falló. El sonido de los tambores atascados fue lo último que escucharon muchos ametralladores en las playas francesas. Aquel día, nada funcionó. La función antiaérea también quedó en el olvido.
Se necesitaban trípodes pesados, miras de araña y cargadores que no daban la talla. Pero la inercia industrial es ciega. El arma tenía un pequeño perno metálico en la culata para fijarla al soporte antiaéreo. Nadie usaba ya esos soportes. Nadie disparaba a los aviones con un Bren. Sin embargo, las fábricas siguieron produciendo esa pieza inútil hasta 1976. Mientras los ingenieros luchaban contra los discos atascados, el ejército decidió mecanizar el problema. No bastaba con un arma precisa, hacía falta movilidad total. Así nació el Universal Carrier. El tirador encajaba el Bren en una ranura frontal. No había soportes metálicos complejos, solo un bloque de goma rústico. El operario sujetaba el arma con sus propias manos contra el caucho para absorber la vibración. Sabía que, en segundos, tendría que desmontarla y saltar al barro. Era una simbiosis de acero y músculo. La industria británica no fabricó un vehículo, creó una plaga. 113.000 unidades salieron de las cadenas de montaje. Esa cifra aplasta la estadística alemana. Es más que toda la producción de tanques de Alemania durante la guerra. 113.000. El chasis era un lienzo para la muerte. Algunos portaban el rifle antitanque Boyce o ametralladoras pesadas Vickers. Otros cargaban morteros y lanzadores Piat. Los modelos americanos montaban la Browning calibre 50. Incluso existió el Wasp, una variante convertida en un lanzallamas rodante. El Bren dejó de ser un simple fusil ametrallador para convertirse en el corazón de un sistema mecanizado global. En abril de 1945, estas máquinas se lanzaron al asalto final. Abril de 1945. El norte de Italia es un laberinto de muros de piedra y fuego cruzado. Las defensas alemanas bloquean el avance aliado con una red de acero. 9 ametralladoras y una batería de morteros barren el sector. 200 metros de terreno abierto separan a los comandos británicos de la línea enemiga. No hay cobertura, solo hierba y muerte. El cabo Thomas Hunter, de 21 años, toma una decisión. Agarra su Bren. No busca un bípode ni una posición fija. Empieza a correr. Hunter cruza el descampado disparando desde la cadera. El sonido es una cacofonía. El tableteo seco del Bren contra el rugido simultáneo de 9 ametralladoras alemanas. Balas trazadoras cruzan el aire desde todas las direcciones. El cabo recarga en movimiento. Los cargadores vacíos caen al barro mientras él sigue gritando y disparando. Alcanza las posiciones alemanas. Solo. Limpia 2 casas a ráfagas. Captura a 6 soldados de la Wehrmacht. El sistema de defensa estático del veterano ejército alemán colapsa ante la agresividad de un solo hombre con un arma automática ligera, pero su unidad queda atrapada. Los alemanes concentran el fuego en el espacio abierto para impedir que los refuerzos sigan a Hunter. El cabo ve a sus hombres inmovilizados. Hunter sube a una pila de escombros. Se yergue sobre el paisaje en ruinas. Se convierte en un blanco deliberado. Dispara su Bren ráfaga tras ráfaga para atraer toda la atención del enemigo hacia su posición. El fuego alemán converge sobre él. Sus hombres aprovechan el respiro y avanzan. Una bala de ametralladora alemana le impacta en la cabeza en pleno combate. El cabo Thomas Hunter muere sobre los escombros con su arma en las manos. Su sacrificio le valió la Cruz Victoria, la máxima distinción militar británica. El cabo Thomas Peck Hunter fue enterrado en el cementerio de guerra de Argenta. La muerte de Hunter no cerró el historial del Bren. 10 años después, el arma tuvo que cambiar su esencia para sobrevivir en una nueva alianza. 1955. La Guerra Fría dictaba las reglas. La OTAN impuso el cartucho 7.62 por 51 milímetros como estándar para 15 naciones. Gran Bretaña enfrentaba un dilema económico: diseñar una ametralladora desde cero o adaptar sus arsenales. Eligieron el ahorro. El viejo Bren se transformó en la serie L4. La mecánica dictó la estética. El cartucho original tenía pestaña. El nuevo era liso, sin reborde. El diseño cambió por completo. Un técnico retiraba el icónico cargador curvo. Encajaba uno nuevo, casi recto, de 30 proyectiles. El perfil del arma se volvió anguloso. Era el impacto visual de la geopolítica sobre el acero. La conversión fue profunda. Se rediseñaron cerrojos y cañones para la munición sin pestaña. El resultado fue un híbrido de eficiencia británica y estandarización atlántica. Sin embargo, el tiempo de los cargadores llegaba a su fin. Solo se fabricaron unos pocos miles de unidades antes de que el mando británico priorizara la alimentación por cinta. El ejército comenzó la transición hacia la FN-MAG
para el rol de apoyo sostenido. En las trincheras de la Guerra de Corea ocurrió un fenómeno absurdo. Los soldados británicos disparaban sus Bren de calibre .303. Del otro lado, las tropas chinas respondían al fuego con el mismo diseño. Utilizaban copias del ZB-26 fabricadas en China. ¿Quién mantuvo la producción por más tiempo? La respuesta está en el sur de Asia. Las fábricas indias ensamblaron estas ametralladoras hasta bien entrado el siglo XXI. El arma sobrevivió al colapso del Imperio Británico. En las selvas de Malasia, entre 1948 y 1960, el peso era la clave. La Bren era ligera. En la maleza cerrada, un arma de cargador era más ágil que una pesada ametralladora de cinta. Años después, el SAS llevó la versión L4 a las arenas de Omán. En la rebelión de Dhofar, la logística era un infierno. La economía de munición dictaba quién vivía. La Bren castigaba menos el inventario que las armas automáticas modernas. Pero el verdadero bastión fue la India. Su producción comenzó en una fábrica en la sombra en 1942. Nunca se detuvo. Mientras la Unión Soviética nacía y moría, las prensas indias seguían golpeando el acero. Existen fotografías de 2009 que muestran a soldados indios patrullando con Bren de 7.62 milímetros. El diseño se retiró oficialmente en el año 2012. 7 décadas de fabricación ininterrumpida.